Así que vamos a conversar acerca de los principales incidentes de la semana, como hacemos todos los domingos en el ámbito político y cultural. Pero verdaderamente la semana política cada vez tiene mucho menos que ofrecer como para que sea objeto de algún tipo de reflexión. Se puede hacer una reflexión absolutamente sobre todos los temas, pero ya se da una repetición de las mismas condiciones que se han ido desgastando año tras año. Sin embargo, algo que ha llamado la atención, aunque no debería haber sorprendido a tanta gente, es la cercanía de Keiko Fujimori con la actual presidenta de la República, que han tenido una reunión en Palacio de Gobierno, que ha ido Keiko, ¿no? Toda ella vestida de azul y todo lo demás, ¿no? Con su parafernalia habitual. Y por supuesto que esto ha puesto en una situación crítica en términos de salud mental y de los nervios a los antifujimoristas, que son legión, ¿no? Y que durante los últimos 11 años se han tenido que congregar para evitar que Keiko Fujimori llegue a la presidencia de la República, cosa que no es algo que sea precisamente lamentable, para nada, porque es claro que Keiko no es un personaje que tenga condiciones para ejercer ninguna clase de mando público. Sin embargo, se han dado estas reuniones. ¿Y qué cosa está cocinando esta gente? Por supuesto que no están cocinando nada positivo para el país. Ahora, habría que hacerse la pregunta si en las incidentales nuevas elecciones que se den de aquí a un tiempo, eh, Keiko Fujimori va a cometer la salvajada de lanzarse otra vez como candidata a la presidencia, que quizás ella está pensando que es algo que se le debe, ¿no? Como que se había tejido toda esta maraña de narrativas acerca del fraude y todo lo demás, aun cuando sí es algo dable de razonar, de maliciar, que hubo todo tipo de irregularidades, no había tampoco la consistencia para llegar a exponer claramente que había un fraude. Pero prácticamente hablar de eso es hacer eh, un trabajo casi arqueológico ya, porque la vida política en este país se vive tan efímera y tan céleremente que, como los estaba diciendo, todos estos contenidos forman parte ya de una historia bastante distante del imaginario y del pensamiento de los actores que están en este momento realizando sus propias propuestas, ¿no? Y realizando todo tipo de maquinaciones para ellos poder empoderarse y tener un mando en el aparato público. Pero lo curioso, digamos, con este repunte de las maquinaciones de la derecha, digamos, un poco más árida y rígida, que no es la extrema derecha, pero que es una derecha de todas formas bastante lamentable. Pero sí creo que nos movemos dentro de un extremo no solamente de derecha, bastante dura, por decirlo menos, sino que además dentro de un rango de una enajenación mental, pero verdaderamente grave, ¿no? Porque me refiero que casi al mismo tiempo que se da esta reunión, se ve que hay un proyecto de Avanza País en el que se quiere dar una amnistía a todos los policías que han incidido en la práctica del asesinato, del abuso de la fuerza en el curso de estos 2 meses que está la gente en protesta. Y yo muchas veces digo que no hay que estar en contra de la institución policial y que ciertamente si se demuestra que hay una incidencia real, una participación directa de policías en la comisión de delitos contra la vida, ¿no? Por supuesto que tiene que haber la sanción penal correspondiente, porque no es posible que se pretenda razonar y hacer creer que hay un lineamiento público para exterminar a los marchantes, ¿no? Y habría que analizar también cada circunstancia, porque sería, pues, como he dicho más de una vez, verdaderamente un atentado no solamente contra los derechos humanos, sino contra la República, ¿no? Contra la democracia, que vulneraría el derecho a la protesta, que a un cúmulo, a un grupo de personas, a un conglomerado de ciudadanos que están realizando el cumplimiento de su derecho constitucional a protestar, se les agarra a balazos. Sería una cosa completamente horrenda, ¿no? Arbitraria, criminal, y pues, digna, pues, de las peores dictaduras del mundo. Pero
habría que cautelar, como siempre digo, ¿no? En atención al orden jurídico, las circunstancias en las que se ha dado cada una de las muertes en cuestión. Pero se han dado también informes periodísticos que dan cuenta de que muchas de ellas han debido a abusos policiales y que, por supuesto, ningún ciudadano cabal ni ninguna persona que tienda a considerarse justa, por lo menos en estos términos, ¿no? Más allá de los efectos que puede tener su propia vida privada, pero para estos efectos públicos, digamos, personas que buscan ser lo más justas posibles, no pueden coludirse ni pueden cautelar ningún tipo de alcahuetería ni de soslayamiento de estos crímenes que son gravísimos. Entonces, siendo que un ciudadano cabal y promedio, y que esto ni siquiera sería necesario hacer una explicación, pero en este estado, este país, hay que explicarlo. Entonces digo, un ciudadano cabal y promedio no podría estar a favor de encubrir estos crímenes en caso se demuestren pues que han sido completamente arbitrarios, haciendo uso de la fuerza y cuando no se ha dado mérito eh, para este ataque. Sin embargo, Avanza País, lo que decía hace rato, haciendo gala de una completa enajenación, por no decir que es un acto de estupidez, o por último, de un completo desprecio por la ciudadanía que se ha visto afectada también por el curso de estas muertes, dice, vamos a proponer que haya amnistía para todos los policías que han participado en estas jornadas de defensa del país. Entonces, ahí hay una tremenda tergiversación y manipulación, porque una cosa es defender al país y otra cosa es ir contra gente que no tiene nada que ver eh, con actos que correspondan a una represión, que por supuesto se puede hablar de una represión legítima. Si está habiendo una comisión de un delito, está la policía para que tenga que detenerlo, ¿no? Y es algo que es bien claro. Por eso que ya francamente siento bastante pena de ver a tanta gente, muchachos, artistas, intelectuales o gente de bien, que están, dicen estar del lado del pueblo y están en contra de estos policías asesinos. Yo mismo estoy diciendo que los policías que han incidido en la comisión de estos delitos como el asesinato y otros contra la vida, de una manera que sea totalmente abusiva y justificada, tienen que ser sancionados. Pero eso no quita que estas personas se vayan contra la institución estando muy equivocadas, ¿no? En todo caso, retomando la perspectiva crítica que tenía sobre este proyecto de ley, no es posible que se trate de buscar la amnistía para policías que además, en último término, todavía no han sido atendidos dentro de una evaluación sistémica de las circunstancias en las que se han dado todos estos decesos. Entonces, prácticamente ellos, al proponer que haya una amnistía, están sugiriendo que estos crímenes no solamente se han dado, sino que además están de acuerdo con que se hayan dado. Ese es el sustrato, ¿no? El trasfondo de esta proposición. Yo digo, ¿cómo es posible que tengamos a un partido político, por supuesto, entre comillas, que en una situación de exaltación social tan brutal como esta, pese a que ha ido disminuyendo, por supuesto, la intensidad de las protestas, hay mucha gente que sigue harta no solamente del sistema, sino de toda la clase política y todo lo demás, aún cuando yo más de una vez, no solamente he escrito, sino que he sostenido en este programa de que la protesta actual no tiene una jerarquía de legitimidad en torno a la razonabilidad de las cosas que estuvo proponiendo, ¿no? Que son estos tres puntos bastante nefastos, inexactos, de que se tenía que dar la forzosa renuncia de Dina porque era una usurpadora, y eso es un absurdo, que ciertamente Dina falseó sus propias declaraciones, que si se iba a Castillo se iba a ella, pero bueno, eso no es algo que a ella le da pues la obligación de cumplirlo como tal, ¿no? En todo caso, como hacían los políticos de antes, que era más sabido, decían, bueno, lo hago en nombre del país, ¿no? Que ahora no tiene ni siquiera la gracia para decir una de estas mentiras, ¿no? Pero bueno, la otra, que era la Asamblea Constituyente, y que al final, en el curso de estos meses, hemos visto cada disparate que dicen los defensores de esta tesis de que corresponde a una Asamblea Constituyente, o que quieren una Asamblea plurinacional y una Asamblea
pero verdaderamente sui generis, que se convoque a todos los gremios y a todas las entidades, verdaderamente para hacer un desastre, porque la Constitución tiene que ser realizada pues, por tremendos personajes que deben ser los más altos ciudadanos, como ha sido en teoría casi todo el tiempo, ¿ah? Casi todo el tiempo, ¿no? Con excepciones de estos congresos constituyentes que acaban legitimando dictaduras, como paradójicamente es el caso del Congreso Constituyente del 93 o el Congreso este de los años 30, ¿no? Que da la Constitución del 33. Bueno, aunque aún ahí todavía presidía esa constituyente un hombre como Manuel Vicente Villarán, ¿no? Que es uno de los grandes constitucionalistas del país, pero aún así. Entonces, en este orden de cosas, esa propuesta de la amnistía es totalmente no solo una ridícula, sino un atentado contra la razón y contra el propio orden jurídico, porque están buscando satisfacciones, ¿verdad? O sea, están buscando evadir la responsabilidad de policías sobre los que no se ha determinado y que probablemente en algún momento se podría determinar una culpabilidad tremenda respecto a un uso abusivo de la fuerza. Y así está el país. El resto está en torno a todos estos dichos y estos dimes y diretes acerca del terrorismo y el delito de apología de terrorismo, que se han dado unas condenas recientes por hacer apología en los medios virtuales, en las redes sociales. Muy bien, ¿qué sucede con el delito de apología de terrorismo y con el terrorismo en sí? Es un tema complicado porque evidentemente hay gente que incluso está por la revolución y hay gente que sabe que están a favor de la violencia revolucionaria, y si publican alguna cosa tienen que poner un disclaimer de que ellos no quieren saber nada con el terrorismo, ¿no? Porque está el delito, está vigente, pues, o sea, cualquiera que tiene un tipo de gesto de ser solícito, ¿no? O de realizar ya por último un enaltecimiento, un ensalzamiento, de cualquiera de las formas que asumió el terrorismo de izquierda pseudo revolucionario de los años 80, tendría que cumplir con la pena que establece el Código Penal para estas acciones. Entonces mucha gente se encubre. Entonces es un delito que ha servido más que nada para que toda la gente que es pro terrorista revolucionaria se encubra, porque no se pueden regalar, no se pueden exponer a que sepan que ese es su lineamiento. Inclusive hay gente que está presa, tiene que meterse la lengua al bolsillo porque no. Ahora, este delito ciertamente vulnera pues la libertad de expresión, pero creo que ha hecho más daño que beneficio. No porque el terrorismo revolucionario de izquierda no tenga que ser perseguido, sino porque debería haber sido combatido frontalmente y no salir con las estupideces como que ahora dicen, no, Sendero no existe. Claro, porque como Sendero está desactivado como partido político, entonces dicen, ya, Sendero no tiene nada que ver. Pero el tema, y que no he visto que lo hayan estado estudiando de esta manera que lo estoy exponiendo, es que no basta con que el partido político esté desactivado, ni tampoco basta que los ex integrantes del partido estén terminando de cumplir sus condenas o ya las hayan cumplido y sean, digamos, ciudadanos que están en libertad, sino el punto de que no han abandonado estas ideas. Y no solamente los que han participado del Partido Comunista, Sendero Luminoso, que es un movimiento terrorista, atroz, todo lo que ya sabemos, que por supuesto despreciamos, pero que teniendo esas condiciones, ha tenido gente que no necesariamente estaba enlistada o que se han puesto a estudiar ideas del comunismo, el marxismo y todo lo demás, y quizás en este siglo, o que puede ser que tienen entre 20 y 40 años y que no tienen recuerdos claros pues, del tiempo de los 80, ¿no? De la guerra contra el terrorismo, y dicen, bueno, este es un camino, ¿no? O podrían decir, por ejemplo, y Sendero al final de cuentas llevó a cabo todo lo que se jactaban de requerir y desear y de estar proyectando prácticamente todos los partidos de la izquierda revolucionaria de esas épocas, que se llenaron la boca hablando toda la década del 60 y el 70 acerca de hacer realidad la lucha armada y con el ejemplo de los cubanos y todo lo demás, realizar pues la imposición de un gobierno de tipo revolucionario orientado al comunismo, ¿no? Socialista en primer término y que por supuesto su fin era el comunismo, su utopía era la sociedad comunista. Entonces, toda esta gente se queda callada,
se encubren, nadie problematiza estas cosas. Por supuesto que hay lugar para una tremenda estigmatización social, virtual, pero son cosas que se deberían haber discutido. Ese es otro de los grandes errores que se ha tenido en este país, donde no hay ninguna apertura para la discusión ni para la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacemos con esto? Y ahí hay un tema muy complicado, porque el mismo hecho de la revolución implica ya prácticamente de por sí una dosis de terror. Entonces, acá el problema es ver quiénes están por el orden revolucionario, porque el orden revolucionario ha tenido efectos terroríficos y terroristas desde la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa, muy bien, que se dio, oh, no, por el tema de las libertades, el pensamiento de los enciclopedistas, todo, sí, pues tuvo su régimen del terror y mataron a cualquier cantidad de gente. O sea, si hubo un momento en la historia que hubo violaciones de los derechos humanos, fue bajo la Revolución Francesa. Por ejemplo, es interesante conversar, ¿no? Con comunistas, con liberales, con lo que quieran. Oigan, pero ¿cuál es el impacto que ha tenido en su idea de la sociedad y de la política los cadalsos, pues en tiempo de Luis XVI, ¿no? Y la ultimación de toda esa gente, que eran en un primer momento aristócratas y luego empezaron a ser todo tipo de opositores al régimen, ¿no? Que el mismo Robespierre acabó, por supuesto, ultimado bajo los marcos de sus propios instrumentos de exterminio. Entonces, son cosas en las que uno puede ponerse a pensar, porque dice, bueno, ¿y la revolución qué? ¿Y ahora qué? Por último, que además, dentro del contexto de lo que es la revolución, en términos marxistas, se hablaba siempre de condiciones subjetivas y objetivas. Esas cosas prácticamente fueron sepultadas con la reforma de Velasco. En buena hora quizás, porque esto lo han dicho varios estudiosos, de que si Sendero encontraba la sierra sin la reforma agraria, probablemente se hubiera encendido plenamente toda la zona andina, ¿no? Porque además era una idea que venía siendo perseguida por lo menos 20 o más años, 20 si contamos desde los tiempos del MIR, ¿no? Y el ELN, y más años si contamos los tiempos de repente del APRA Rural, ¿no? Que fue revolucionaria, aunque a los mismos apristas o se les olvida o lo consideran que fue un episodio que no tenía que ver con las disposiciones de Víctor Raúl y todo lo demás, ¿no? Pero habría que pensar, porque, o sea, la política peruana, para bien o para mal, o sea, ha estado generalmente circunscrita a la idea de la revolución y seguido surgiendo partidos más o menos importantes, incluso hasta los años 90, ha sido por una confrontación con la exaltación de la idea de la revolución. No en vano se constituyó la derecha firmemente a través del Fredemo, ya con un presupuesto liberal después de mucho tiempo, con una consistencia importante, porque estábamos pues ante el abismo del populismo social, ¿no? Del primer gobierno de García, y por el otro lado se tenía a la irrupción terrorista, radical, revolucionaria, de izquierda del Partido Comunista, que era terrorista, ¿no? Para hacer énfasis, de Sendero Luminoso. Entonces, ahí hubo una reacción. Y reacción que además se sumó luego la de Alberto Fujimori, que ya terminó de acabar, por lo menos durante la década del 90, con el APRA y con los partidos comunistas y con muchas políticas también de orden social que claro que hay que anotarlo, porque hizo muy bien con liberalizar muchas áreas, ¿no? De nuestra economía, de quitar el lastre de las empresas públicas, pero las vendió mal, no realizó ningún tipo de contención a los paquetazos que dio, a los shocks que dio. Entonces, verdaderamente fue una calamidad, pero puso un freno a la izquierda, hasta entrado este siglo, en el que se vienen dando diferentes momentos en que la gente pide una y otra vez reformas y cambios, pero no encuentran un sostén ni encuentran un marco adecuado para viabilizar todas estas demandas, ni en los políticos que confían, ni tampoco se han dado abasto para constituir a un núcleo de políticos de un nuevo orden, de un nuevo talante, que puedan sostener los propios presupuestos
que en teoría está teniendo la masa, ¿no? Insurgente o insurgente, el pueblo, del que tanto se habla y del que tan poco se conoce, incluso por sus supuestos representantes, que creo que el grado más extremo de ignorancia en todos los órdenes pues ha sido el de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, en este orden de cosas, la revolución, el terrorismo, vienen de todo momento, porque el APRA fue considerada terrorista en los años 40. Y si se considera, por ejemplo, las matanzas dadas de modo individual, de alguna manera se puede decir que han sido actos de terror. Puede ser que digan también que han sido actos de justicia, pero bueno, la matanza de los Grañas y todo lo demás era tremendo, ¿no? Entonces, el asesinato, por lo menos, ya también. El uso político del asesinato, y que tiene una data mucho más antigua, porque a propósito ha sido cumpleaños de José Faustino Sánchez Carrión el 13 de febrero. Aparentemente Sánchez Carrión murió envenenado por el mismo Bolívar o por secuaces de Monteagudo, quien a su vez fue acuchillado y que no se sabe hasta la fecha con claridad, porque claro, como Bolívar estaba en el mando en ese momento del Perú, bueno, se dieron todos los entuertos y los encubrimientos posibles para no develar quiénes eran los responsables de estos dos. Son una suerte de magnicidios, porque se dice que el magnicidio es el asesinato del presidente de la República o de un jefe de Estado, ¿no? Pero ellos, digamos, eran los hombres importantes ahí detrás de la primera línea del poder, que por supuesto estaba asumida en su momento por San Martín y luego por Bolívar, ¿no? Sobre esto voy a conversar más adelante, pero, o sea, es importante realizar estas concatenaciones porque vienen sumados todos estos otros elementos que en el curso del tiempo fueron dando idea al uso del homicidio, ¿no? Como un elemento político o como un vehículo de satisfacción de algunas ambiciones políticas y la práctica de la revolución y todos sus excesos. Entonces, estaba en el tiempo de cuando el APRA era revolucionario. Pero el APRA fue sindicado como un partido terrorista, o por lo menos muchos estudiantes fueron indicados como terroristas al ser revolucionarios tan temprano como el año 1945. Por ejemplo, puedo recordar en este momento que el mismo Armando Villanueva del Campo, que por supuesto fue un líder histórico del Partido Aprista, estuvo sindicado como terrorista. Y la paradoja de la vida es que cuando insurge de la Puente, que era el APRA rebelde, que luego fue el mismo, Movimiento Izquierda Revolucionaria, eh, en el Congreso la gente estaba a favor, no recuerdo exactamente si se llegó a aprobar, pero es todavía una controversia acerca de considerar como terroristas a los guerrilleros del 65. Así que todo este término de la terruquización, el terruqueo y todas estas sandeces no vienen de ahora por una tira de ignorantes, sino que vienen de tan atrás, fíjense ustedes los años que le digo, y por gente que tenía no solamente un criterio mayor, sino una educación, por supuesto, mucho más solvente que la de toda esta banda de tipejos que se llenan la boca de esta manera. Lo que no quiere decir que el terrorismo no deba ser sancionado, sino que debe darse una precisión, que es algo que todo el mundo evita. Y bueno, ¿para qué me voy a ganar este pleito? Dicen. Entonces, siendo que estamos en contra de todas estas prácticas terroristas, homicidas, luego no es dable que negamos o que negásemos todos estos episodios porque tienen una gravedad y tienen que ser atendidos, pero tienen que ser atendidos, bueno, no solamente en el orden de un monólogo, sino que deberían darse pues las grandes discusiones y las grandes apreciaciones de pensamiento de toda la gente que está por lo menos ahora involucrada en el ámbito político. Pero eso, por supuesto, es pedir peras al olmo, porque no tienen ninguna idea. Y por supuesto que puede ser y es repudiable, rechazable, reprobable, todo este orden de cosas. Pero el delito de la apología del terrorismo no ha hecho pues ningún favor, porque insisto, todos estos temas deberían exponerse y discutirse en público. Pero sucede que no hay ninguna categoría en el debate público. No solamente por la ideologización que hay, sino por una suerte de blandura, ¿no? Que ya señalaban los grandes estudiosos de lo que es nuestra identidad nacional. Les hablaba de blandura, ¿no? Creo que Basadre hablaba de la blandura de los peruanos y tantos otros. O sea, no acusaban esta definición de carácter fuerte, un carácter importante, que verdaderamente pueda hacer frente a todos estos problemas históricos que la gente los pone bajo el tapete, los propios historiadores.
Por último, el propio Basadre hablaba de la blandura de los peruanos y, sin embargo, él cuántas cosas se callaba y no problematizaba, pese a lo importante que son los volúmenes de su historia de la República del Perú. ¿Cuántos silencios? En fin, una situación lamentable. Entonces decía yo, lo peor del delito de la apología del terrorismo es que ha propiciado que mucho proterruco y que mucho adepto a la ciudad de la revolución y que de alguna manera tienen un desviacionismo que los lleva a la práctica del terrorismo revolucionario de la izquierda, se han visto silenciados simplemente para no irse presos. Pero eso no niega ni sus ideas, ni niega de que existan en este momento, ni niega que haya gente que en el medio de las protestas tienda a maximizar el impacto de estos ejercicios de violencia, que hasta un cierto punto podrían cautelarse, más o menos de entenderse, pero que no se pueden justificar de ninguna forma cuando hay gente que está involucrada pues con estas ideas tan radicales y que son ideas además que no corresponden a este momento histórico, ¿no? Entonces, era cuestión de ponernos a pensar de verdad, los ciudadanos, los intelectuales, los profesionales, toda la gente. Pero esto es algo que no lo hacen ya ni los mismos intelectuales. O se niegan, se cierran, se encubren, y verdaderamente es un desastre. Y es un desastre porque son una tira de alcahuetes, sobre todo quienes están a la izquierda, eso ciertamente sí hay que decirlo, porque es una realidad. Y uno de los principales problemas también del país es que la gente no se atreve a decir las cosas como son, ni los periodistas. Que verdaderamente que también entre los periodistas que haya gente que tenga una o dos ideas es difícil, casi como en el mundo político. Conversaba de esto ahora último, que estoy en Trujillo dando una vuelta, así. Sobre esto haré una reflexión en la parte final del programa. Pero en todo caso, lo que debería quedar claro es que el término de la revolución ha sido una figura central en el curso de la evolución política, inclusive de partidos que fueron revolucionarios en su momento, como el Partido Aprista, que luego hizo una suerte de juración de sus presupuestos revolucionarios y pasó, por supuesto, a defender el orden de la democracia, casi de los años 30, aunque jugando, por supuesto, a dos cachetes con una incidental idea de la revolución, porque la gente quería la revolución. Ya no estaría de acuerdo a la Torre, de repente, de los mismos años 30 que era su candidatura, y tampoco quienes estaban en la cúpula del partido en ese momento, pero eh, el pueblo pedía, el pueblo lo quería, la masa lo buscaba. Y hubo intentonas revolucionarias violentistas hasta los años 40. En una de ellas estuvo involucrado Ciro Alegría, que también su cumpleaños ha sido hace poco, y que por supuesto con el caso de Ciro pasa pues una circunstancia atroz que no es puesto donde corresponde, por ser los políticos, por ensalzar a Arguedas, por sobre todo los otros escritores que han estudiado los Andes, porque le dicen indigenistas, no estoy de acuerdo con el término, puedo discutirlo en otro momento, pero está en la figura de Escorza, Arguedas y Alegría. Sobre eso vamos a ver si hablamos más adelante, si queda algún tiempo, pero no quiero perder de vista el tema que estoy tratando. Entonces, digo, en el curso de la evolución de los partidos políticos en el Perú, como el Partido Aprista, digo, en la revolución tuvo un factor, pero totalmente crucial, porque era la masa la que lo pedía, y no solamente se daban esas intentonas ya que fueron las últimas en los años 40 que estoy comentando, sino que se dio también el marco de la revolución de Trujillo del año 32, el año de la barbarie, que por supuesto no hay ningún documento que exhiba que ahí la Torre estaba de acuerdo, que había dado su visto bueno para que se dé la insurgencia, pero la gente lo buscaba. Y tomaron el cuartel O'Donovan, y luego Trujillo pues se volvió un hecatombe, ¿no? Y Chan Chan también. Y de todas esas cosas parece que no hay ninguna conciencia, ni en Trujillo ni en el resto del país. Y todo el mundo habla ahora de hecatombes y de muertos y todo. Imagínense lo que pasó hace tan poco como 90 años. No ha pasado ni un siglo. Sin embargo, eso está completamente olvidado para todo el mundo. ¿Por qué? Porque se murieron apristas o porque se murieron trujillanos. Que a veces la gente no tiende a pensar en Trujillo como un foco de revolucionarios. Dicen, no, el sur o Arequipa, ¿qué revoluciones? O en todo caso ya, tuvieron por ahí un par de golpes de Estado. Me acuerdo que en Arequipa, cerca que pasó lo del fusilamiento de Salaverry, también que ha sido
en estos días, ¿no? Que por supuesto nadie se acuerda tampoco de Felipe Santiago Salaverry, ni de todas estas componendas bravísimas que se dieron luego de la partida de Bolívar. Y que yo lo hablo claro, como ha sido como un recuento histórico, pero, o sea, todo pensador político y creo que todo ciudadano debería tener en su imaginario todo este proceso político, histórico, bravísimo de los últimos 2 siglos, porque las ruinas de este momento, las ruinas de las instituciones republicanas, vienen de aquellas épocas, completamente vienen de aquellas épocas, lo voy a demostrar más adelante cuando hable ya plenamente de José Faustino Sánchez Carrión, que ciertamente es el fundador de la República, pero que se coludió también con los principales enemigos de la República para recrear el tipo de monstruo de Frankenstein completamente desproporcionado que es el elemento y el aparato de gobierno en este país. Voy a explicar por qué más adelante, pero entonces debo insistir una vez más. Pues acá no debemos tenerle miedo a los términos, sino que tenemos que manifestar una posición cabal de discusión entera sobre todo tipo de problema que tenga este país. Y entonces la idea de la revolución, como decía, es un elemento crucial. Y se sostuvo este vínculo en los años 60 con lo del APRA rebelde y podría establecerse también un lineamiento si esto se vinculaba con el APRA, siguiendo esa línea. Como que por otro lado, evidentemente ya pues el Sendero Luminoso no se puede decir de ninguna otra forma que no pertenecía al ámbito del comunismo y quienes dentro del comunismo estaban a favor de la lucha armada y quienes están a favor de la lucha armada dentro del comunismo. Porque las diferencias con Sendero pueden ser solamente de táctica, no de estrategia, ¿para dónde? Se apuntan a lo mismo. Eso es terruqueo, no es terruqueo de ninguna forma, pero sí ese esclarecimiento, ¿no? Y una forma objetiva de enfrentar todo este problema, que no lo enfrenta nadie, como sucede siempre en todos los órdenes de este país, donde hay una tira de cobardes que son intelectuales y otros sinvergüenzas que son políticos, que no admiten ningún matiz ni ninguna reflexión sobre ningún tipo. Hasta es así que si uno critica, por ejemplo, a Vallejo, a la serie de acólitos y vallejólicos del Perú, entonces piensan que uno está atacando a un poeta grande como era Vallejo. Pero no era un poeta perfecto, ni era el poeta que dicen que es un poeta universal, porque el término de universal ya pues es una grandez. Un poeta que no es universal, ¿qué cosa es? Es un pobre diablo, es un pacificador, es un letrerío. Yo digo, y los otros poetas, pero los que no son universales, por lo menos 4 o 5 tienen alcance mundial y que siempre me gusta mencionarlo. Yo, en lo personal, e incluso se puede hacer un estudio de la propia propuesta poética de toda la gente que voy a mencionar, y no hay una distancia abismal, ni tampoco un hecho de superioridad de Vallejo por sobre todos ellos. Me refiero a Adán, a César Moro, que es increíble, mmm, a Churata también, incluso Javier Abril, ¿no? Yo que ciertamente quizás Vallejo, pese a sus limitaciones, era un escritor más completo, bueno, pero porque escribía todo otro tipo de géneros aparte de poesía. Pero eso en todo caso le dota a él de una dimensión intelectual más amplia. Pero si hablamos de poesía en sentido estricto, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, le hizo un terrible giro al lenguaje, ¿no? Un retorcimiento gravísimo que no se ha repetido, pero la poesía no se limita a eso, ni tampoco se limita a meros sonidos y armonías y ritmos, ¿no? Pero bueno, de eso hablaríamos en otro momento. En todo caso, eh, vinculando estas alcahueterías y desvergüenzas de la izquierda y del medio político en general, y que ciertamente también ya lo he criticado respecto de la derecha, respecto de esta proposición realmente vergonzante de Avanza País, en razón de proponer una amnistía para los policías que han sido asesinos en el curso de estos días. No toda la institución, ni tampoco todos los policías que se puedan ver circunscritos o involucrados en algún tipo de denuncia, porque hay que evaluar las circunstancias. Es algo que no podemos dar un fallo de antemano, sino que tenemos que evaluar circunstancia por circunstancia qué cosa pasó, ¿no? Entonces, que eso es muy negativo, pero esta alcahuetería es algo más grave. Por ejemplo, esta semana recién ha aparecido gente, una cosa patética, por ejemplo, el poeta Raúl Zurita, un chileno, ¿no? Sale
a decir que a Ortega lo escupen una serie de poetas de izquierda. Neruda, que era stalinista, que le escribió odas a Stalin, el gran criminal, que fue un gran político, pero como un gran político que fue Hitler también, ¿no? O sea, si desprecias al uno, ¿por qué no desprecias al otro genocida? Y genocidas magníficos, despreciables, pero hicieron pues en un nivel que no se vio nunca más, o quizá de los tiempos de Genghis Khan, ¿no? Pero de ese tiempo, esta parte, en pocos lados del mundo se han dado crímenes tan bravos, tan ilimitados, ¿no? Como bajo los regímenes de Hitler y de Stalin. Entonces, decía que le escupía Stalin a Ortega, es una estupidez, pues, ¿no? Así lo dijera pues el mismo Rapound, o verdaderamente un dios de la poesía, eso sería una estupidez en cualquier boca, en cualquier lenguaje, en cualquiera que lo dijera. Bueno, luego nombra cardenal a otros, bueno, que ya estaban más cercanos a esta onda y que no son tan negativos, pero los de Stalin eran una ridiculez. ¿A dónde voy? O sea que Nicaragua empezó a ser criminal ahora porque se ha metido con unos cuantos escritores quitando la nacionalidad, que es un hecho gravísimo, es un hecho repudiable, es un hecho con el que no se puede estar de acuerdo, ni hablar. Pero empezar a criticar a Nicaragua por eso ahora, hay que ser francamente, bueno, hay adjetivos y epítetos que me reservo por educación, lo diría en otro espacio de repente, pero hay que ser canalla para tener ese tipo de expresiones. Porque Nicaragua viene siendo acusada, o sea, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Ortega, de crímenes contra los derechos humanos, no ayer, años. Además que es uno de los gobiernos más extensos que está de 2007, creo. O sea, absolutamente antidemocrático dentro del marco de cómo se maneja en Latinoamérica el tema de las reelecciones. En Europa es otra cosa, no porque hay una cuestión discriminatoria, sino porque tienen otro sistema de pensamiento. Entonces, hay grandes mandatarios, bueno, quitando a Putin, ¿no? Que él se ha hecho una cosa retorcida para estar en el poder. Pero se ha visto, bueno, como el caso de Merkel, que estuvo tantos años al frente de Alemania y todo bien. Había un orden y la gente lo pedía y estaba todo bien. Pero acá se da con trapacerías, con violaciones a las propias leyes conforme se hallaban en los momentos que ellos han asumido el poder. Y no olvidemos que Ortega llega pues en los años 80 como líder, ¿no?, del Frente Sandinista y a partir de este siglo ha hecho cualquier cosa con Nicaragua. Y entonces digo, pero es que estos tipos de la izquierda y del arte y de la intelectualidad de izquierda se enteran ahora que Nicaragua es un país atroz en el marco del ejercicio arbitrario del gobierno que rige ese país. Es posible que se pueda llegar a un descaro más grande y a un nivel de idiotez de esta naturaleza porque, o sea, por lo menos hay que criticarlos desde el momento que se sabe que hay denuncia contra los derechos humanos, sino que creen que solamente acá en el Perú hay denuncia contra los derechos humanos y además de un modo retorcido, utilizan esos primeros derechos humanos políticamente. Pero en otros países que son de su tendencia política, esos crímenes los ocultan, como han hecho siempre, como han hecho en todo tipo de décadas y en todo tipo de sucesos y circunstancias. Entonces acá no hay ninguna reserva moral. Pues en Nicaragua ha sido un punto de no retorno, pero no solo ya desde este extremo totalmente arbitrario de esta, además completamente ilegítima, eh, esta ilegítima, me refiero a la forma en que han sido retiradas las nacionalidades de todos estos personajes por cuenta de Ortega, ¿no? Es algo que no se puede dar. No hay una forma de quitarle la nacionalidad a la gente y sobre todo por vía de una especie de decreto que ha dado Ortega, ¿no? Entonces, eso es algo ridículo, que atenta contra el derecho constitucional a la propia identidad de todos estos ciudadanos y que es una cosa que no solamente tiene que estar circunscrita al orden constitucional de Nicaragua, ¿no?, sino a lo que se entiende por la teoría del derecho constitucional en general, que incluso ya también es un atentado contra los derechos humanos. Pero no son los únicos atentados contra los derechos humanos que Nicaragua ha ido sosteniendo en el curso de las últimas décadas. Yo digo, tan difícil es que la gente por lo menos tenga un pronunciamiento, ya que tanto les gusta quejarse y pronunciarse sobre cualquier cosa en las redes sociales y en cuanta plataforma tecnológica tienen a su disposición. Lo de Nicaragua no ha sido un despertar ayer o anteayer, es una situación
terrible que viene sosteniéndose por décadas. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Ahora, eh, yendo hacia lo que comenté en un primer momento, el orden de la República, tengo la impresión que lo que está en crisis no solamente es la República, se estaba hablando de alguna gente, de algunos movimientos que querían dar una secesión en el sur, que era una ridiculez, pero bueno, hay gente que tiene ese tipo de ideas en la cabeza ahora, sino que está en juego el orden de hasta qué punto el pueblo peruano tiene una disposición para la vida democrática. Y no me parece que tenga una disposición para la vida democrática. Pero que no hay que tener una gran sagacidad para darse cuenta que hay mucha gente que ha vivido y vive muy contenta bajo pareceres dictatoriales o totalitarios. No es un país que tienda a la libertad total, el Perú. Hay grandes rebeldes, ya hay grandes personas que quieren la libertad y que buscan que la gente tenga un uso y disfrute de esta condición, totalmente. Pero en general no es la pauta habitual. Se ha visto el apoyo total, casi limitado, que en diferentes momentos de nuestra historia se ha dado a los grandes caudillos que hubo, ¿no? Y a otros que no eran ni siquiera grandes caudillos, pero que, digamos, ocupaban esa imagen en el pensamiento, por supuesto, errado, de una ciudadanía totalmente analfabeta en el orden político, ¿no? O iletrada, o ya de plano ignorante. Víctor Raúl se quejaba de que acá nunca hubo ninguna clase de cultura política ni de educación política. Y a estas alturas de la República vemos que no hay ninguna clase de educación ni ninguna clase de cultura a secas. Entonces, si no hay esa base, mucho menos va a haber ningún tipo de entendimiento, salvo el entendimiento que se supedite y se circunscriba a los intereses de quienes manejan los partidos políticos. Y es por eso la clase de gente que he estado visitando a Dina Boluarte en el curso de estos días en Palacio de Gobierno, ¿no? No solamente ido Keiko, pues han ido los Acuña, han ido toda una banda de gente que no tiene nada que ver. Imagino ahora mismo a Acuña pues dando algún tipo de interpretación de la realidad peruana y haciendo una exposición ante la Presidenta de la República acerca de cómo es que vamos a resolver esta crisis. Y no solo para el plazo inmediato, sino que es enfrentarlo con una visión política, un plan, ¿no? A mediano y largo plazo para reponer los ideales democráticos y republicanos en el seno y la inteligencia y el imaginario de una población que creo que nunca los ha tenido a disposición. Entonces, creo ya que es el momento de hablar eh, de José Furio Sánchez Carrión, que es un gran trujillano, que nació en Huamachuco, pero Huamachuco, por supuesto, era parte de la intendencia de Trujillo en ese momento. Que otro de los grandes equívocos y agravios de Bolívar contra el Perú, creo que fue hasta el punto que tuvo, este dato por ejemplo ahora mismo se me va, pero hasta qué punto le hicieron el cambio, ¿no? A la intendencia de Trujillo, volverlo al Departamento de la Libertad. En todo caso, sí fue eso, una hechura de Sánchez Carrió, que tuvo una gran injerencia en este orden porque fundó la Universidad Nacional de Trujillo, fundó la Corte de la Libertad, todo lo demás, y bueno, lo que ha conllevado bastantes equívocos, ¿no? Porque hay mucha gente que se dice la Universidad Bolivariana como si fuera una gran cosa. Y digo, ¿qué diablo le puede ver a Bolívar, que llegó aquí prácticamente a ultimar al país en favor de los otros países latinoamericanos? Porque no tenía ninguna preocupación por hacer del Perú un país fortísimo, al contrario, lo desmembró, hizo una serie de arbitrariedades con la Constitución de 1823, lo voy a comentar en adelante, porque para mayor colmo de las paradojas, la Constitución de 1823 fue en gran medida una hechura de José Faustino Sánchez Carreón, y que fue una constitución liberal, que fue una constitución adelantada, y que las ideas de Sánchez Carrión, vistas desde la actualidad, digamos que estarían en lo correcto. A estas alturas de la vida y de la sociedad, o sea, no hay muy pocas personas inteligentes que podrían estar en contra de la democracia, de la república, de la separación de poderes, de todas estas doctrinas tan interesantes y nobles y hermosas que dio a luz pues el liberalismo de aquellas épocas y que nunca se pusieron en práctica en este país.
porque la Constitución de 1823, que fue una de las hechuras magníficas de Sánchez Carrión, pues estuvo en ejercicio hasta el 24 que llega Bolívar, y cuando llega Bolívar y es encumbrado, que lo va a buscar el mismo Sánchez Carrión en otra de sus grandes equivocaciones, que por supuesto también se puede decir que es fácil criticar y ver los errores de Sánchez Carrión desde la actualidad, porque ya hemos visto la historia, tenemos un entendimiento de todos los procesos políticos del país, y que estando in situ y en esa época, pues era prácticamente imposible que uno se ponga a ver verdaderamente eh, todos estos espacios cubiertos por la niebla, ¿no? Que es esta niebla de la que habla hermosamente Milán Kundera en los testamentos traicionados, y que oculta pues prácticamente a los seres humanos la total claridad de los sucesos que está padeciendo en términos de una vida histórica, ¿no? Entonces él habla de Mayaco, que habla de mucha gente que estuvo en favor de todo tipo y que fueron ultimados por último por los propios sistemas que ellos defendían. Entonces era imposible que Sánchez Carrión tuviera toda esa claridad. Sin embargo, podría haber sido más malicioso. Y yo digo que esto ha sucedido. Voy a regresar a la Constitución del 23, pero o sea, quiero que se entienda que a veces uno, por defender una ideología o una idea política, deja de lado la realidad. Y ciertamente, no solamente Sánchez Carrión, o sea, Sánchez Carrión no era uno más, porque era un hombre talentoso, era un escritor de polendas, un gran orador, todo lo demás. Era un hombre, digamos, de primer orden. Y además, puedo anticipar que pese a la crítica que hago sobre Sánchez Carrión, considero que ha sido quizás el más notable hombre político, ¿no?, del Perú, hasta que apareció González Prada. Totalmente. Y además, con un grado de ejecución mucho mayor, porque él estuvo casi desde el primer momento que sea la República en funciones de poder, en funciones de poder. No solo como constituyente, sino después como ministro de Bolívar y todo lo demás. Inclusive, pues él es quien se encarga de hacer la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, que por supuesto fue un desastre y no tuvo los resultados que se buscaban, pero fue una idea también por buscar una especie de federación americana, ¿no? Dentro de las contradicciones que se daban en la época y que por supuesto estaban completamente ceñidos también a los intereses que tenían todos estos personajes, ¿no?, que luego desataron durante décadas luchas entre ellos en todos los países de Latinoamérica, ¿no? El tiempo del caudillismo, de los militarismos. Entonces yo estaba comentando, Sánchez Carrión eh, y la Constitución de 1800. Cuando llega Bolívar, estaba pues él dentro de la figura de ser un dictador total, ¿no? Con los tipos de Roma que se suprimían todas las leyes que en general resguardaban a la República, el mando absoluto a un solo. Entonces, cuando llega Bolívar, vía decreto, esto es en el 24, se suspenden todos los artículos de la Constitución del 23 que entraron en contradicción con el mandato de Bolívar. Muy bien, entonces, cuando ya Bolívar se va del país, pierde todo y además preocupado por la situación de la Gran Colombia, donde se le habían llevado por el frente completamente todas las posiciones que podrían haber dejado por allá, sobre todo en base a Santander y Páez, que luego se hacen los hombres fuertes en el norte, se marcha y luego de haberse mandado a hacer además una constitución a su medida, que fue la constitución del 26, y que se llamó la constitución vitalicia. Imagínense esa atrocidad. Se repone la constitución del 23, pero ya existía la del 26 y existía, digamos, lo que considero que es el factor del orden más grave para lo que fue este desfalco y esta desnaturalización de la República tal cual la soñó Sánchez Carreón, y que fue este empoderamiento totalmente desmesurado de la figura presidencial. Porque en el 23 había una serie de controles muy bien inspirados también en Francia, en los Estados Unidos, la misma constitución de 1776, todo lo demás. Y, y había pues todo un reparto de check and balance bastante adelantado a su tiempo, que ya a partir de 1827 en el Perú no tuvo nada que ver.
Entonces se dio allí esta hipertrofia de la figura presidencial, pero porque había sido anclada en la figura clarísima de un dictador y de un déspota como fue Bolívar. Entonces yo decía, aparte de todo esto que constituyó un daño gravísimo, ¿qué cosa pasaba con Sánchez Carrión en todo ese camino y en todo ese proceso? Porque en ese proceso Monteagudo fue asesinado y Sánchez Carrión, antes que se dé la constitución del 26, muere también de una manera muy sospechosa y que también se habla que fue el envenenado. A Monteagudo le clavaron un puñal por la espalda, del modo más cobarde. Entonces, el problema era de que todos eran republicanos, pero Monteagudo y San Martín advirtieron que aquí en el Perú, estas ideas, y que ellos se morían, eran republicanos, eran jacobinos, eran terribles, pero vieron que en la práctica esa utopía y ese ideal no se podía plasmar. Empiezan a buscar un monarca para el Perú. Y hay que recordar que la gente en general no quería separarse para nada de España, por si acaso. Y hasta la fecha, a ver si verdaderamente están haciendo una apuesta a todo dar por la democracia y la república. No se da eso de ninguna forma entre la población. En esa época menos. Sin embargo, Sánchez Carrión se mantuvo empecinado en su ideología y la república como tal no correspondía a ese momento histórico, no correspondía a la población que tenía el país en ese momento y que además solamente se había visto vejada porque la república se dio para satisfacer a los criollos, que es una cosa trillada, pero que es real. Entonces, habría que pensar incluso si Sánchez Carrión trabajó simplemente en favor de los criollos y no tenía ningún entendimiento, pese a que era andino de alguna forma, Huachuco es la sierra, ¿no? De lo que era el interés en Trujillo en esa época, a lo que era el resto del Perú. Entonces, esto es una muestra de cómo las veladuras ideológicas pueden empantanar incluso el pensamiento y las virtudes de grandes hombres, que sin duda alguna José Agustín Sánchez Carrón fue un hombre pero importantísimo y por supuesto lamentablemente olvidado. Encontraba en YouTube una serie de aproximaciones a Sánchez Carrión por gente fujimorista, bueno, ya casi me pondría pues del lado de cualquiera con dos dedos de frente que no tienen ninguna condición para hacer una reflexión de nada, menos del orden de cosas que estoy ahora mismo discutiendo sobre Sánchez Carrión, que tuvo el mérito inmenso, sí, el solitario Sayán, esas cartas importantes en defensa de la República, y digamos que la defensa de la República teóricamente era correcta, pero su sostenimiento en un medio como el peruano, que no tenía ninguna condición dentro de lo que eran las coordenadas de su propia evolución histórica para estos efectos, fue una locura. Y la sensatez y la lucidez, aunque pese a todos los admiradores de Sánchez Carrión, estuvieron del lado de San Martín y de Monteagudo. Y hasta la fecha son cosas que se van padeciendo. Por supuesto que estas alturas, porque nadie quiere estar con una monarquía, y estamos por la igualdad, y estamos por la república, y estamos por la democracia, pero en ese momento no era lo adecuado. Y hasta la fecha lo vemos. Vean ustedes a los ciudadanos en cuanto tienen un poco de plata, cómo empiezan a discriminar a a sus propios prójimos, a la gente que son sus contiguos o que son completamente similares a ellos, pero la plata los hace sentir que son distintos. Esto es algo que lo puede testimoniar cualquiera sin necesidad de abrir un solo libro. También se puede teorizar, por supuesto, de las ciencias sociales, de todo tipo de disciplinas, pero es una condición real. El peruano no procura ni busca la igualdad. La igualdad se busca en otros sitios, en otros países. No importa que el otro sea millonario, tengo mi constitución y tengo mis derechos y valemos lo mismo. Acá no. Hay, por supuesto, una jerarquización anómala, totalmente despreciable, incluso sobre el color y el tono de la piel. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Los sueños de este Carrión fueron hermosos, pero no los llevó a cabo, ni tuvo cómo, ni nadie se ha preocupado tampoco por dar un cumplimiento a alguno de ellos, y por supuesto, dentro del cálculo político coyuntural de su momento, se equivocó plenamente, porque fue a buscar a Bolívar, como para ir cerrando hoy, y con la oportunidad de seguir hablando, por supuesto, acá en el programa, ¿no? Porque como director lo puedo imponer en cualquier momento este tema, que es muy importante, y es que Sánchez Carrió hizo estos sueños, nadie se preocupó por darle un cumplimiento y al mismo tiempo, dentro del orden de la coyuntura, se equivocaba plenamente, porque fue a traer a Bolívar para defender la República
Y Bolívar lo primero que hizo fue establecerse prácticamente de facto como un monarca, como un autócrata, como un déspota, sin ninguna clase de alternativa de control por el Congreso, prácticamente hasta que se fue. Incluso como todo dictador, que siempre en el Perú se ha mandado a hacer una constitución a su medida, como lo hizo Leguía, como lo hizo, como lo hizo Fujimori, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas estamos. Y ya no hubo más tiempo para hablar de Salaberry, pero habría que recordar que en estos momentos de los años 30 del siglo XIX, pues hubo una sumatoria de golpe sobre golpe. Y ahora, ¿quién podríamos decir? Ahora que tantos ridículos hablan de golpismo por cualquier motivo, digo, ¿quiénes eran los buenos y malos en aquella época? Sino que Salaverry, al darle el golpe a Orbegoso, procuraba una suerte de, bueno, que también es uno de los grandes pretextos que siempre dan los golpistas de que están luchando contra la corrupción del gobierno anterior. Y quizás la ingenuidad también de Salaverry lo llevó a estos extremos, ¿no? Que era joven, pues no tenía ni 30 años. Pero en el curso, fíjense ustedes las delaciones, la estupidez que se puede decir de algunos peruanos, porque Orbegoso, para defender, digamos, sus propios fueros, va y convoca a Santa Cruz, antes de la Confederación Perú-Boliviana, por supuesto, va y convoca a Santa Cruz para reponerse en el poder. Y Santa Cruz ultima a Salaverry. Ultima a Salaverry, lo fusilan, es la anécdota que fue una vez fusilados, lo fusila pues con su estado mayor, pongan, ¿no? Entonces mueren todos, pues Salaverry pues era un tipo duro y no caía y dijo, bueno, la ley me ampara, ¿no? Que no podría haber un doble fusilamiento. Les llegó la ley, les llegó todo, encima que el otro era un tipazo que no moría ni a balazos y lo remataron como a un cualquier cosa. O como a un perro, como no sé, ¿no? Una cosa así. ¿Y de eso qué cosa ha quedado para nosotros? Que Orbegoso, luego de esta suerte de delación y de jugada completamente antiperuana, antipatriótica, se colude pues con la gente de la Confederación Boliviana, que de alguna manera pues sí representaba la hegemonía, el control de parte de Santa Cruz. Ahora, todas estas historias parecen ser demasiado viejas y no tener nada que ver con el presente. Todo lo contrario, nos muestran cuáles son las condiciones casi genéticas en que se actúa la política en este país. Creo que deberíamos tenerlo más en claro. Todos los que estamos involucrados en estos temas, y no solamente los que están involucrados en estos temas de orden directo por análisis político, por participar de un partido o por tener algún tipo de participación pública, sino todos los ciudadanos, porque nos damos conociendo como nosotros mismos, como una entidad corpórea, individual, que sería pues de alguna forma la nación, que no llegamos a ser porque nadie quiere que esto llegue a ser, ¿verdad? Y no se ha procurado del gobierno en ningún momento que esto se dé. Por ejemplo, haciendo este tipo de cuestionamientos y de ensalzamientos. Porque para acabar, además, pese a lo que estoy exponiendo de José Faustino Sánchez Carrión, él se muere a los 38 años. De haber vivido más, quizás habría podido recapacitar y enmendar estos errores que he señalado. Muy probablemente no estaba de acuerdo ya con el giro tan despótico en exceso, en extremo, que había tenido Bolívar. Se dice que incluso Bolívar podría haberlo mandado a envenenar. Que son cosas que se callan toda la banda de gente superflua que ensalza a Bolívar y que ensalza a lo bolivariano y que no ponen a Sánchez Carrión en el lugar que corresponde y que creo que es el primer hombre peruano en ese momento, por más que haya jugado ser también un siervo de Bolívar, equivocamente, quizá por su edad, o porque también puede ser otro una máquina, ¿no? En esas épocas, pero no tuvimos un líder militar importante que se opusiera a esta gente, ¿no? Sábato cuenta en esta novela sobre y tumbas, en este cantar de la fuga de Lavalle hacia Bolivia, que Lavalle pues le había impuesto silencio a Bolívar, porque era uno que no se callaba nunca, entonces se llevó la mano a la empuñadura de la espada. Entonces como que deja ver que Bolívar retrocedió, arrugó y todo lo demás, ¿no? Porque Galo de Lavalle sí se tenía que batir como un caballero, no podía evadir un duelo. Entonces quedó en esa situación. Acá en el Perú no tenemos ninguna anécdota que alguien haya hecho callar a Bolívar. Mucha gente eran capaces de arrodillarse para Bolívar. Y como ante todos los dictadores hay historias picantes,
de cómo estos criollos ridículos, algunos le ofrecían hasta sus propias hijas. Otros dirían que no lo necesitaba Bolívar, que era muy seductor también. Pero bueno, el cafichajo y este tipo de entregas se repitieron, por ejemplo, bajo Sánchez Cerro. Entonces, fíjense qué clase de gente y qué clase de país tenemos. Y esta clase de gente se ha constituido de una mala forma completamente arbitraria en quienes han ido tomando las decisiones durante estos dos últimos siglos, con excepciones, bueno, con gobiernos que a fin de cuentas les han sido funcionales, ¿no? Pero bueno, yo considero que eso ha sido todo por hoy, pero sí quisiera señalar este mérito, porque esa también es una de las formas que puede tener la inteligencia. Puedes apreciar lo bueno y lo malo, inclusive sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo, como decía Scott Fitzgerald, pero porque verdaderamente la realidad se puede entender de esta manera compleja, porque no todo es blanco y negro, sino que hay muchos matices y muchos colores, y todos estos colores tienen diferentes tonalidades y formas de complementarse, ¿no? Entonces, Sánchez Carrión, pese al expuesto, fue el primer tribuno de la República, fue el fundador de la República, y sí, ciertamente algunos de sus errores nos han sumido, sí, en el mare magnum de desgracias políticas que se han dado desde tiempo a esta parte, pero sus sueños y la proposición suya inicial, las cartas del solitario de Sayán y en gran medida el texto de la Constitución de 1823 nos legan a una figura realmente importante, una figura completamente ignorada por medio mundo, y que por supuesto debería ser enaltecida y reivindicada, pero con un cuestionamiento a, por ejemplo, a muchas de las cosas que he dicho hoy y que puedo explayarme en otro momento, con muchos más detalles. Pero pese a ello, fue un hombre importantísimo. Podría haber sido un gran presidente, tengo la plena seguridad. No he conocido en el siglo XIX otro hombre con una mentalidad como él. Francamente digo, para que haya aparecido un pensador político más importante, hemos tenido que esperar hasta González Prada. Y era un gran rebelde, a su manera. Y era trujillano, o amachuquino, como lo fue Víctor Raúl de la Torre, como lo fue inclusive el mismo Vallejo. Aquí siempre de vez en cuando puedo criticar, porque ya también estoy harto de la tira de vallejólicos y de acólitos y de santurrones, ¿no? Turiferarios, que solamente le prenden velas a estos santos y no cuestionan lo que es ser cuestionado. Pudiendo ser cuestionados y al mismo tiempo admirados y enaltecidos en la medida que corresponde y que es beneficioso para todo el país saber que no siempre hemos sido un escenario recubierto de estiércol por las personalidades políticas, sino que hubo gente que pensó en hacer de este país un escenario mejor para toda la población y que desde luego fueron grandes rebeldes. El hecho que estos últimos rebeldes hayan sido trujillanos, una ciudad tan adocenada ahora y siempre, de tantas formas, me hace pensar que quizás los grandes rebeldes tienen precisamente que surgir de este tipo de sociedades acomodaticias, ¿no? Pero bueno, eso sería para desarrollarlo en otro momento. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo jueves con más libertad bajo palabra. Buenas noches.